Gracias por abrirme las puertas de esta casa otra vez. Y un honor vibrar con esa música que sale del corazón, Antonio. Muchas gracias. Como ven, he elegido el tema Satori, la iluminación en el budismo zen. Eso de en una semana veremos que no. Y bueno, es una ponencia que la enmarco dentro del taller de espiritualidad que esta casa lleva desarrollando con éxito, ¿no?, durante tantos y tantos años. Y si les parece y la cosa coge el vuelo, pues al final de la presentación abrimos un turno de compartir, preguntas, diálogo, lo que salga, para que luego Antonio cierre otra vez con esa flauta tan hermosa. Para hablar de la iluminación en el budismo, yo siento que lo primero que hay que hacer es remontarnos atrás en el tiempo. Estamos hablando de unos 2600 años. Si bien la experiencia alcanzada por ese ser humano que está representado en esta imagen, me refiero a Siddhartha Gautama, esa experiencia trasciende las referencias espacio-temporales, porque el despertar de la conciencia se actualiza siempre en el presente. Ya decía Ramana Maharshi que la iluminación no es que sea difícil de alcanzar, sino que es imposible de evitar. Es decir, porque es una frase con mucha profundidad y una hondura de mirada muy hermosa, ¿no? Es decir, que nuestra naturaleza primigenia es luz, es conciencia despierta. Y ahí nos tenemos que ir a la poesía, a esa mística del silencio, para tratar de hablar de esto. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta de esta naturaleza de la que estoy hablando. Y siento personalmente que todos los caminos espirituales invocan, ¿no?, esa palabra de vocación, de vocare. Hay una llamada a la sensatez de los seres humanos para que recuperemos el tono, ¿no?, y podamos realmente vibrar, resonar en ese corazón sensible, ¿no? Porque desde ahí se van a abrir, tocar y reivindicar todo lo que sea ese lenguaje de la pureza o del silencio iluminado. Como les contaba, Sakyamuni Buda inició un camino de conocimiento al verse superado, y he subrayado por lo menos en mis apuntes, al verse superado, aunque lo están viendo ahí, por la realidad del cambio, de que todo realmente es imposible de atrapar porque se está moviendo todo a cada instante. Él se vio superado por eso y constató que esta realidad para muchos de nosotros es vivido bajo el signo del sufrimiento. Así que él, tras muchos años de estudio y de práctica meditativa, alcanzó finalmente un estado de dicha, de gozo y de amplitud de la mirada. Hablo de la conciencia expandida, ¿no? Y lo vamos a conocer en el budismo antiguo bajo el término nirvana. Yo a lo largo de la disertación de esta noche voy a jugar, por lo menos al principio, con esa relación entre satori, que es una palabra del budismo tradicional japonés, con nirvana, que es realmente lo que nos lleva a la experiencia original de un ser humano llamado Siddhartha Gautama. Eso fue lo que me inspiró para acercarme al término satori. Bien,
Con respecto a este primer vocablo, es interesante observar que el término ya aparece en muchos lugares de los antiguos Vedas, por lo tanto es prebúdico este término. Y la palabra, como dijo Armando, soy filólogo, soy profesor de secundaria, o sea que todo la parte etimológica a mí me atrae, ¿no? El significado de esta palabra recoge ese fuego que se enfría o se extingue, por ejemplo, como cuando se apaga al final la luz de una vela, para ponernos fácil. Eso sería cercano al término nirvana. Dice, bueno, que tendrá que ver la vela con el sufrimiento, ¿no?, humano. Y aquí les pido un poquito de ejercicio de apertura y que lo lleven al terreno del camino interior. Porque nirvana indicaría cuando el ser humano es capaz de liberarse del apego, me explico, la ausencia de la avidez, el alejamiento de la compulsividad y el abandono de cualquier adicción inconsciente en la persona. Por lo tanto, jugando con la semántica, estaríamos ante matices significativos como calma, gozo, plenitud, realización, bienestar, felicidad, apertura, y seguiríamos, ¿no? Etimológicamente hablando, la palabra nirvana proviene de la raíz verbal va, que significa soplar, pero que nos ha llegado en forma del participio pasado vanna, soplado. Y si lo prefijamos con la partícula negativa nir, ¿no?, hacia afuera, lejos o sin, nos acercamos a la traducción que hago, en la que quizá el significado original, esto es difícil, ¿no?, porque estamos hablando del pali y del sánscrito, y traduciéndolo al castellano, podría ser soplado o extinguido, y en el sentido de nuestro camino interno, estar libres, extinguidos o apagados del condicionamiento del apego. Ese es el gran trabajo que tenemos como meditadores, sobre todo, a ver qué nivel de apego es el que está redundando en nuestras vidas para alejarnos de ese despertar natural de la conciencia. Por su parte, la palabra satori, como les decía antes, en el budismo zen, se refiere directamente también a una experiencia de iluminación o despertar espiritual. Es una palabra japonesa que describe la comprensión repentina o intuitiva de la realidad única, primigenia, original, como la quieran llamar. ¿Qué pasa? Que es una vivencia. Estoy hablando de una experiencia, tanto nirvana como satori, que va más allá de los conceptos conocidos. Incluso lo que estoy haciendo hoy es una osadía enorme, ponerle palabras a algo que no puede ser tocado con el lenguaje conceptual. Ese es el reto que estoy encontrándome al abordar esta experiencia. Dicho esto, aunque el término en sí mismo, satori, se popularizó en el contexto del zen japonés, vamos a comprobar que sus raíces están profundamente conectadas, y esa es la defensa que quiero hacer, con la enseñanza y la propia práctica meditativa de Siddhartha Gautama. Teniéndolo en cuenta, además se sabe que el satori tiene una clara conexión con lo que se llama el budismo Mahayana, el gran vehículo, y especialmente cuando aparece en la historia del budismo la escuela Chan en China, que fue la precursora de lo que hoy en día conocemos como Zen, ¿no? Hay una transliteración fonética, Zen viene de Chan, Chan viene de Channa, hacia atrás en el tiempo, Channa me lleva hacia Yanna, que son los estados propios meditativos del Buda histórico. Por lo tanto, para mí hay una íntima relación
entre esa experiencia del despertar, nirvana, y el satori posteriormente en China y en Japón. En China, que es donde estoy ahí atendiendo, ¿no?, se valoraba la experiencia directa de la realidad más que el estudio de los textos o de la práctica, por ejemplo, de las ceremonias y de los rituales. Me parece interesante porque vamos a encontrar, lo tienen ahí en la diapositiva, términos similares para referirnos al despertar, como por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, ¿no?, Wu, ¿no?, que por ejemplo en el taoísmo seguramente hemos oído la expresión Wu Wei, ¿no?, que significa como casi que uno está suelto y aquello acontece, ¿no? Eso está muy cercano realmente a la palabra satori, nirvana o incluso kenso, también, que es una palabra que nos relaciona a esta semántica. Y no sé si conocen el concepto koan, ¿no? Son como parlamentos públicos, ¿no? Son casos públicos que se exponían para llegar a una solución determinada y que posteriormente los maestros de esta época, del Chan, yo les voy ahora a situar en un maestro concreto, ¿no?, los utilizaban para romper es un poco brusco el verbo, ¿no?, pero para llevar al discípulo a un estado extraordinario de la mente que dejara a un lado el control de lo conceptual y pudiera realmente abrirse a tocar esa esencia de la fragancia del instante perfumado, ¿no? Y me pongo así y me sale la poesía otra vez, ¿no? Es que es la única manera de explicar esto, ¿no? Vale. Así que, dicho esto, vamos a observar diferencias y similitudes entre nirvana en India y satori en Japón. Yo siento que son profundas las similitudes, sinceramente, porque, de nuevo, desde mi punto de vista, ambos conceptos que hablan de una experiencia, y eso para mí es muy importante, están relacionados con el fin del sufrimiento en el sujeto, es decir, con la disolución de la ignorancia. La ignorancia, en el fondo, simplemente es una ausencia de presencia, una falta de sabiduría. Cuando una persona está despierta, pues comprende, porque ve las cosas tal cual son. Y dice, satori, pues muy bien. Por ahí irían los tiros de lo que estamos presentando. Lo que pasa es que, bueno, según el contexto, se aplican y desarrollan de diferentes maneras. Pero uno y otro apuntan a la trascendencia de la percepción ordinaria, es decir, a como estamos habituados a interpretar la realidad, que todo pasa siempre por el filtro de nuestros patrones y creencias que están muy adheridas, de las cuales muchas son inconscientes, y en el budismo se dice que esa percepción condicionada, que nos aleja del satori, está vinculada con nuestro desconocimiento de los llamados tres venenos, ¿no? El apego, el odio y la indiferencia, en el sentido amplio de un estado de ilusión impresionante. Sería la ignorancia, en resumen. Y aquí les pongo un poquito, ¿no?, la síntesis de lo que acabo de exponer al principio, para que ustedes puedan ver el correlato, que les sea fácil y seguirme, entre nirvana y satori, ¿no? Nirvana se habla de una extinción completa de cualquier tipo de adherencias que en el sujeto dejan huella, ese sería dukkha, el sufrimiento, ¿no? Y por lo visto es un estado permanente y definitivo en la persona que se alcanza después de un proceso de liberación de todas esas identificaciones ilusorias y una apertura a ver la realidad tal y como es. Y el satori se lo ve como una experiencia de despertar súbito, una visión repentina que proporciona un destello de conciencia, un destello de conciencia, un destello de conciencia, y algunos autores, y al final me meteré donde no me llaman, pero haré mi interpretación de esto. Algunos autores dicen que esos despertares significativos en la persona
¿vale? Suponen un avance significativo, pero la práctica continúa. Evidentemente que continúa, ¿no? Que uno alcance un chispazo de iluminación, estate quieto que este año tenemos todos que pagar Hacienda, sí o sí, ¿no? O sea que cuidado con las ilusiones que nos hacemos de esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para mí lo relevante es que en ambos casos hay un reconocimiento muy hondo de la naturaleza de todas las cosas, que igual lo han oído, que es el término Q o sunyata, del vacío, de la que habla esta tradición, junto a un aprendizaje para fluir en ese río de la eterna impermanencia y tener la capacidad de adaptarte, por lo tanto, tener el conocimiento certero de que todo está vibrando en interdependencia. Yo siento que tanto el nirvana como el satori, ¡pac!, cuando te abren, no deberíamos poner distinciones conceptuales a una misma experiencia que ya trasciende y marca a la persona porque la lleva a un estado de gozo, ¿no? De una dicha real. Bien, en la China, como les decía antes, de la dinastía Tang, aparece este maestro. Para mí es un descubrimiento nuevo, me vino también del maestro Eric Romeluer, con el que tengo una vinculación muy cercana. Me dijo, bueno, Denko, pues estudia a Keijo Sumitsu, porque es una persona que realmente ahondó en su profunda erudición en el término Satori y estuvo muy influenciado por dos escuelas importantes de la tradición del budismo mahayana indio chino todavía, que son la escuela Yogacara y la escuela Madhyamika. Por ejemplo, una de ellas tenemos como gran referente al filósofo, al gran maestro y pensador Nagarjuna. Vale. Pues a lo largo de los escritos de Keijo Sumitsu, yo encontré diferentes referencias al término Satori, que es la exposición que estoy tratando de hacer hoy. Y he escogido como 5 enseñanzas relevantes para él. Y luego, recuerden lo que dije antes, que el Chan, ¿no?, es el preámbulo a lo que conoceremos posteriormente en Japón como budismo Zen. Por lo tanto, uno de los grandes maestros Zen, del que luego hablaré, que es Eihei Dogen, se ve muy influenciado por toda esta impronta del Chan primitivo de esta época, que son siglos de oro, ¿no? Siglo VIII, IX de nuestra era. Vale, el primero es este. Bueno, los tienen todos ahí, yo voy a ir hablando, pero lo que aporta Keijo Sumitsu es lo siguiente. El primero, él enseñaba que todos nosotros, todos los seres, compartimos el estado de la conciencia de la naturaleza luminosa y brillante. Y por lo tanto, para él, el Satori es como un desvelamiento instantáneo de lo que ya está presente en cada ser. Me lleva incluso a Rumi, ¿no?, a desvelar ese tupido velo que no nos impide ver la realidad tal cual es. Esa es una primera característica de la que habla este maestro. Y que cuando se descubre ese velo, ¡pac!, lo ves inmediatamente, es directo, ¿vale? No hay filtros de la realidad. Esa es la primera. La segunda, él dice que el despertar, esto es muy interesante, no depende únicamente de la práctica de la meditación, sino que debe ser combinado también con el estudio y la comprensión del Dharma. Se entiende el Dharma, uno de los 3 grandes tesoros de la tradición budista. Cualquier escuela tiene el Dharma como uno de los 3 tesoros. Es decir, hay muchísimas enseñanzas. Evidentemente, la más importante es la que vehiculó Siddhartha Gautama como gran pedagogo de la conciencia. Bueno, y hoy, gracias a esa impronta de él y de muchos maestros y maestros, estamos actualizando esa comprensión de esa experiencia. O sea, hoy, por ejemplo, es una conferencia que espero que traspase la parte conceptual, ¿no? Pero hay un esfuerzo intelectual por
ponerle orden y tratar de entender lo que estoy exponiendo. Esto es una influencia de la escuela Yogacara, en Keijo Sumitsu. La tercera es que él dice, ¿no?, como lo tienen ahí, dice, el Satori se alcanza a través de una experiencia directa y no de la intelectualización. Dice, bueno, pero ¿en qué quedamos?, ¿no? Si acaba de decir justo antes lo contrario, ¿no? Él se refiere a que esto no se puede... A ver, yo últimamente hago el esfuerzo de diferenciar, o por lo menos invitarles a que diferencien en castellano, ¿no? Hay dos verbos, entender y comprender. ¿Estamos de acuerdo? Si lo entienden, no tocan lo esencial. Si lo comprenden, han tocado lo esencial. Eso es la tercera. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer cuando uno se sienta a meditar? Dejar de entenderlo todo y abrirse realmente a que aparezca esa fugacidad del instante directo y diga, ¡ay, lo veo! Pero cuidado con nuestras pretensiones, porque le vamos a exigir en la práctica meditativa una serie de resultados y así no funciona. Ese es el tercer apunte de este maestro y me parece muy certero. El cuarto es que el Satori no se puede forzar y, dice él, es necesaria una mente abierta y desinteresada. Me parece hermosísimo, hermosísimo. O sea, cuando tú te sientas de verdad y sueltas, porque ahí dice, ya está, aquí está el universo entero y yo soy uno con el universo entero. No hay absolutamente nada que hacer. Es una maravilla, ¿vale? Y eso es lo que enseñó Siddhartha, y la que todos los maestros pues se ponen a darle vuelta a la misma experiencia. Y esto no se puede forzar, o sea, aparece de manera asombrosa, ¿no? Es el lenguaje del asombro. Por lo tanto, a mí me lleva a hablarle, antes hice un correlato de la palabra Zen, si estuvieron ahí atentos, con la palabra Chan, Channa y Yanna, ¿no? Los yannas es un término del budismo antiguo, se refiere a los distintos grados de absorción o de contemplación meditativa que el sujeto experimenta en ese momento de abandono tan sutil, tan hermoso. Vale, pues eso es lo que está hablando él en ese cuarto punto que tienen en la diapositiva. El quinto, y este es muy interesante, porque además eso ha llegado incluso a Occidente, dice, es completamente simultáneo, el despertar es simultáneo con la vida cotidiana. Es decir, hay algunas tradiciones espirituales que ven el despertar como un algo futuro y no como algo que sucede instante tras instante. Por ejemplo, me vienen ahora las palabras del maestro Thich Nhat Hanh, ya fallecido, ¿no?, que él tiene un libro que es muy bonito, dice, no sé, como instante presente, instante maravilloso, ¿no? Y ya pasó. Ay, ¿y usted dónde estaba? Ah, es que no me había dado cuenta. Pues venga, habrá que volver al estado de presencia para verlo tal cual. Cuando te sitúas en el eje, eso acontece. Y para este maestro, el Satori no es un punto de llegada. Eso también me gusta a nivel personal. Como que la práctica es todo el tiempo. Ya tú ganaste hace un rato. No esperas llegar a una meta. O sea, ¿cómo se dice? La meta es el viaje. Entonces, la meditación es todo el tiempo. No hace falta que estés sentado de una determinada manera para poder experimentar el Satori. Lo que pasa es que hay que estar muchas veces sentado para poder experimentar el Satori con 3 horas de retraso de avión, ¿no? Como me ocurría a mí, digo, a ver si me centro para... En fin. ¿Van bien? ¿Se comprende? Muy bien. Digo, si me digan, ¿se entiende? Fracaso. Vale. El otro maestro del que quiero hablar, por necesidad, por veneración, por respeto, es este maestro, Eihei Dogen. Es el gran referente para la tradición Zen,
el Zen se ramificó en muchas escuelas. La escuela Soto Zen, de la que yo soy uno de los herederos, ¿no? Pues fue impulsada por este gran hombre, un erudito de referencia universal, y para poderlo relacionar con lo que dije antes, Dogen tuvo dos maestros. El primero fue chino. O sea, en la época de Dogen, el budismo zen estaba muy tocado. Fue una época de guerra, estamos hablando del medievo, fíjense las fechas, ¿no? Ya nos hemos alejado del anterior, muy difícil para él, y fue un hombre con una espiritualidad muy pura, un anhelo muy profundo, y lo que él estaba viviendo estaba en crisis. Bueno, pues es un ejemplo de determinación, porque se cogió y se fue hasta China. Bueno, no les voy a contar ahora la biografía, pero es un impulso impresionante para poder ir a la fuente del gran asunto. Y se encontró con su maestro que se llama Tendo Nyoyo, el primero de ellos, y ahí heredó, desde mi punto de vista, una clara referencia de todo el budismo Chan del que les hablé antes. De hecho, con el maestro Meiho Sumitsu, ¿no? Y yo quiero destacar también algunas enseñanzas de Dogen, a ver si ustedes encuentran alguna referencia con el budismo chino, si se actualiza o no, porque para mí hay semejanza. La primera es que para Dogen hay una obra, por si les interesa, de referencia que se llama el Shobo Genso, igual la conocen, está traducida en castellano en varias editoriales, y hay un capítulo muy bonito que se titula Daigo, que lo traducimos como el gran despertar, que es de lo que estamos hablando hoy, la gran iluminación o la gran realización, que es otra manera de también expresar esto. Y él explica que en lugar de ser el Satori un estado futuro que alguien va a alcanzar, el Satori se funde por completo con la realidad, con la actividad diaria, ¿no? Esta es una frase de Dogen para que lo entendamos. Dice, el despertar del Buda no está en ningún momento ni en ningún lugar específico, no es distinto de nuestra vida cotidiana, la iluminación es inseparable de nuestra práctica. Y puse la foto clásica del monje, ¿no?, en un templo japonés, que se lo ocurran ellos solos para mantener aquello, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra comunidad lo tenemos tremendamente incorporado, que se llama Sammu, que es el trabajo consciente que se hace para mantener tu casa. Entonces, ese estado de curro, ¿no?, de limpieza de lo que te toque, retretes, lavabo, cocina, exteriores, ese es el estado propio de Satori cuando se lleva la práctica a la vida cotidiana. Es lo primero que me interesa comentarles de Dogen, ¿no?, porque se nos va mucho el santo al cielo con respecto a lo que podría ser esta figura del despertar, ¿no? Así que el Satori no es un evento separado de la práctica diaria, ¿no?, y por lo tanto la verdadera iluminación tampoco es una experiencia extraordinaria, de verdad, porque nos llenamos la cabeza de un montón de pájaros raros, ¿no?, sino yo les diría que es una forma de ser en el mundo. Eso para mí es lo primero que dice Dogen. Me parece maravilloso, ¿no? Necesitamos mucho de ser y estar en el mundo de manera iluminada o de manera consciente. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y por qué no me está sucediendo eso a mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con la atención, que es el gran recurso pedagógico que me regala la vida, para estar en un estado de presencia o de ausencia? Esa elección nos corresponde a cada uno de nosotros. Es como el primer toque, ¿no?, pedagógico del que habla este gran maestro. Otra frase de él dice, no la tengo ahí, la leo: el despertar está en todos los aspectos de la vida, desde la manera en que caminas hasta en la forma que comes. No hay separación entre la vida diaria y el Satori, la iluminación o el despertar. ¿Vale? La segunda, yo creo que hay relación con lo que decía el otro maestro. Dice, no es algo que se alcanza o se pueda buscar. Es decir, no es algo que uno tenga o que posea, ni tampoco que deba buscar activamente. Porque cuanto más lo busque,
más te vas a alejar de ello. Es muy paradójico, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que todo lo llevamos. Yo ni les cuento, como van mis alumnos de bachillerato, van a velocidad de TikTok, ¿no? Es impresionante, o sea, el nivel de distracción es notable, ¿no? Bueno, pues yo estoy ahí. A ver, por ejemplo, ahora mismo necesito aterrizarlos a la vida cotidiana para que vuelvan a entrar en contacto con la comprensión antes de poder abrirles a la Casa Bernarda Alba de Lorca, que me toca ahora. Ese es mi reto, ¿no? Bueno, yo creo que con respecto a esto de que no es algo que se deba buscar, creo que esa es la diapositiva que quería mostrarle. No sé si han escuchado el término japonés musotoku. Es muy propio de nuestra tradición. Hay dos grandes conceptos y para mí sigue suponiendo un esfuerzo traducir, después de 35 años en la práctica de la tradición Zen, el término musotoku, porque vino con mucha fuerza a nuestras maneras de ser de Occidente, ¿no? Y se traduce como no hay nada que obtener. Y, a ver, lo sé, o sea, ya lo somos todos, ¿no? Realmente no tienes que hacer ningún esfuerzo por ser quien tú eres. Y entonces, claro, ¿para qué meditas o por qué meditas? Esa es otra pregunta interesante que de ahí luego hablamos, ¿no? Pero tiene que ver con el Satori, no es algo que se alcanza o que uno deba buscar. Dice, ocurre cuando uno deja de buscar. Yo espero que se abran a lo que estoy hablando, ¿no? Porque me refiero a que los satoris de eso aparecen cuando menos te lo esperas. Pero claro, tienes que estar preparado. Tienes que tener una cierta predisposición para que eso ocurra, ¿no? El reto es ver cómo se encajan, ¿no? Bien, el tercero, dice Dogen, es que la meditación sentada, lo que nosotros llamamos zazen, es el medio por excelencia para la experiencia del Satori. Y yo, si dejo de mirar los apuntes y miro, por ejemplo, a la figura de un ser humano cuando se sienta a meditar, me da igual, como están ahora ustedes en una silla, si yo me paro el discurso y miro, digo, wow, qué belleza. Porque hay mucha autenticidad, hay mucha nobleza. Cuando un ser humano está ahí, en su templo, me refiero en el cuerpo, ¿no? Bien asentado bajo la tierra, ¿no? Sobre la tierra y bajo el cielo, y se abre, dice, Satori, ya, o sea, el cuerpo como templo del espíritu. O sea, eso es lo que Dogen subrayó, que realmente Zazen es la expresión del Satori por excelencia. Y él decía, siéntate y suelta. O sea, no tienes que hacer nada. O sea, ya lo eres todo en ese momento. Y por lo tanto, para mí, es un principio que me lleva a la dulzura, a la ternura, a ese amor compasivo que nos sale a todos. Es una maravilla. O sea, por lo tanto, el cuidado del cuerpo es importante para fortalecer la práctica de la presencia. Y él lo dice así, ¿no? Esa es una foto del mudra clásico, de la postura de meditar. Dice, en el zazen, la práctica es el despertar. No hay diferencia ninguna entre practicar y realmente la experiencia de la iluminación. Y yo creo que el otro concepto clásico del budismo zen, si me permiten, por lo menos para que oí una cierta clase de eso, ¿no? Que pegó muy fuerte o sigue pegando muy fuerte en muchas escuelas, ¿no? Es shikantasa, que es solamente sentarse. Entonces está el musotoku, no hay nada que obtener, solamente sentarte. Si lo juntas y lo llevas al corazón, por ejemplo al cuarto chakra, y te abandonas en la experiencia, estarás vivenciando el despertar o lo que estamos llamando el satori, ¿vale? Bien, porque es que no hay una pretensión del sujeto, es un abandono consciente, en la que la respiración también es una maravilla, porque es amplia, oceánica, y te hace resonar, ¿no?, con todo el universo. Eso es lo que estaba diciendo Dogen en esta frase. Quizás relacionado con ese libro que yo no quería que Armando enseñara, ¿no?, el de las máscaras del ego, ¿no?, las quimeras del ego.
Dogen dice que el despertar tiene mucho que ver con la trascendencia del ego en el sentido del aquello que nos creemos ser. Es muy importante porque cuando te liberes de lo que te crees ser, Satori. Y eso es meditar. La liberación de la creencia a la que estás adherido. ¿No? Ese es el despertar y la trascendencia del ego, que no es otra cosa que una máscara, ¿no?, operativa a nivel cotidiano, que la necesitamos siempre y cuando sea un uso consciente de ese famoso ¿quién soy yo? Pero no nos representa. La imagen que tenemos de nosotros mismos está muy alejada del estado primigenio de lo que verdaderamente somos. Cuando lo descubren, dice, Satori, me vi o te veo, es una misma referencia. Que sería esta. Satori no se experimenta como un fenómeno individual, porque claro, cuando tú te quitas la máscara y esa adherencia a lo que te crees ser, lo que se produce es una vibración única con todo lo que está aconteciendo. Toda esta es la filosofía, la enseñanza tan bonita, tan honda del maestro Dogen, ¿no? Y luego también él decía, que esto no lo dijeron los chinos, que para él todo lo que experimentaron los antiguos maestros y maestras lo podemos experimentar cada uno de nosotros en este preciso instante. Quizá el concepto veneración en castellano no lo tenemos muy bien integrado por toda la cultura que nosotros hemos heredado, ¿no?, de castigo, de pena y de minusvaloración, pero la experiencia que han tenido todos los maestros y maestras, empezando por Siddhartha y anteriores a él, es la misma que se actualiza en el instante en el que tú abres tu corazón y te encuentras directamente con la realidad de lo que está aconteciendo. Esta es otra, que es muy bonita, dice, cuando uno ve las cosas, cuando uno ve que las cosas son como son y se da cuenta de que todo está iluminado, ya está en el camino del despertar. Él se refiere a que el despertar en ti se produce cuando dejas a un lado tus antipatías y tus preferencias. Esto me lleva al término de la ecuanimidad, que es una emoción sublime en el budismo, en el que tu estado corporal, mental y emocional está tan en calma, tan abierto y tan receptivo, que sueltas y dejas de buscar nada y aceptas y ves y comprendes que las cosas son como son, no como a ti te gustaría que fuera. Esa es la frase que termina la parte de Dogen, ¿no? Y también quiero destacar la figura de un maestro que se llama Ryokan Tokuda, es el tercer maestro que he estudiado para hablar del Satori, porque hay mucho, ¿no? Y he elegido estos tres, espero no cansarlo, y si no me lo dicen y corto, ¿vale? Pero me gustaría por lo menos hacer referencia a este hombre. Es que traté de buscar distintas épocas, ¿no? Fíjense que íbamos del siglo VIII, IX, a la Edad Media, este es del siglo XVIII, XIX, Ryokan Tokuda. También es muy famoso en la tradición Zen. Él fue un hombre de una lírica impresionante. Vivió aislado, digamos, de la sociedad cotidiana y estuvo muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, nosotros igual pensamos que el trabajo de un maestro Zen consiste en dirigir un templo y formar discípulos, impartir enseñanzas, etc. Me refiero a los monjes. En mi caso no tiene nada que ver. Soy laico y mi vida cotidiana está en los institutos y en este caso, bueno, pues dar una conferencia también para ustedes. Pero en la tradición Zen se lo vincula con lo que acabo de decir, ¿no? Templo, enseñanza, discípulos. Y Ryokan no vivió en ningún templo, de hecho vivió en una ermita muy pequeñita. Y el contacto que tenía él con la naturaleza me parece impresionante, ¿no? Entonces les puse algunas palabras que dice ahí: me siento en silencio a escuchar las hojas que caen, una cabaña solitaria, una vida de renuncia,
Se fuma el pasado y olvido las cosas. La manga de mi túnica humedecida por las lágrimas. Eso es una expresión de estado de presencia o de satori. Y para él el despertar, que es muy profundo, por lo que estamos viendo, es espontáneo, es algo natural. O sea, cae una gota de agua, rosa tu capa y dices, ¡ay! Qué fragancia me regala la impermanencia, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que la práctica del Zen es una forma de vivir directa, simple, sin complicarnos las cosas con los conceptos sobre lo que es la iluminación o la no iluminación, pero quiero enfatizar que Ryokan también, como los otros maestros, y es como empecé la conferencia, enfatizaba la importancia de trabajar con el desapego. Lo que no podemos parar es el impulso del deseo. Si quieren después hablamos de eso, eso es imposible de parar. Ahora, cuando ese impulso entra en la avidez compulsiva de querer obtener esto y lo otro, y que como no aparezca, ya verán la que voy a armar aquí, ¿no? Ese es todo el reino del apego y del sufrimiento que nos aleja muchísimo del estado del satori. Por eso él decía que de verdad que el satori es algo simple, natural, es como el rocío sobre las hojas de la hierba, siempre fresco, pero brillante. Y quiero concluir, si estamos bien de hora, con esto, ¿no? Se supone que esta es la ermita de Ryokan Tokuda, donde él vivía, ¿no? Vale. Esto es un clásico del budismo zen. Resulta que cuando el zen pasa de India a China, ¿no? El primer gran maestro en China se llamaba Bodhidharma, y van pasando diferentes generaciones, y en la generación cuarta o quinta de sucesores hay un pique entre escuelas, porque hay unos que se plantean que la iluminación es súbita y otros que dicen, no, esto hay que currárselo y es gradual, ¿no? Bien, o sea, es un tema de amplia reflexión y largo debate. No hay una respuesta única, ¿no? Porque el despertar, o sea, el satori, yo siento que tiene aspectos de los dos lados, ¿no? Ustedes se van a sentir libres de interpretarlo como quieran, ¿no? Pero por mi experiencia personal, yo siento una inclinación particular hacia la visión de que es gradual, porque está profundamente vinculado con el ejercicio del encuentro gozoso con el cojín de meditación, con la sangha, que para mí la asiduidad es un valor, la paciencia del artesano, ¿no? Que nos hemos olvidado, antes les hablé del TikTok, ¿no? Pues el TikTok no tiene nada que ver con el satori, o sí, pero desde mi punto de vista, la asiduidad es un grado en el arte de la meditación, en el arte de soltar, de verdad. La perseverancia, hay una palabra en castellano muy bonita que sería la constancia, ¿no? La constancia también. Y la otra palabra con la asiduidad a la que le doy el valor fundamental, y ya estoy acabando, porque me gustaría por lo menos acabar y ahora nos abrimos antes de que Antonio cierre, para mí sería la paciencia. O sea, yo siento que el satori o el despertar está ahí, acontece de manera natural, si realmente eres capaz de, como el junco, ¿no? Como flexibilizarte, aprender a moverte en esta bendita impermanencia, adaptándote con toda la lucidez necesaria de cada momento, porque cada instante es único y maravilloso, y si tú realmente te ejercitas en la facultad de la atención y tienes paciencia en que los resultados van viniendo, realmente el satori está todo el rato presentándote de manera instantánea, fugaz y casi de manera desconocida para ti. Eso es lo que yo siento, ¿no? Por eso, esta es mi penúltima diapositiva.
El despertar es como una flor que florece poco a poco. En el momento en que se abre completamente, es imposible decir que fue gradual, ¿no? Por tanto, el Satori para mí no es solo un cambio momentáneo de la percepción, ¿no? Siddhartha enseñó que sufrimos por un error cognitivo, ¿no? Por eso me enamora esa pedagogía de la conciencia de la que habla el budismo, y cada uno lo vehicula a su manera. Pero podemos reeducar la mirada, ¿no? Si lo hacemos con asiduidad y con paciencia, vamos a sentir la separación, la distancia con el próximo y recuperar realmente la armonía integral de que todo está bien tal y como está. Es que no es de otra manera. El universo entero está vibrando constantemente, ¿no? Es esa música tan profunda, ¿no? Del karma que nos regalaste, ¿no? Y dice, pero qué maravilla, ¿no? Cómo resuena el universo transformándose inmediatamente, ¿no? Uno tras otro en causas y efectos. Vale, pues el Satori es simplemente vivir con simplicidad y naturalidad bajo la luz de la presencia. Y eso está al alcance de nuestro corazón. Así que toquen eso muchas veces y que todo siga siendo tal y como es. Muchas gracias. Pues nada, espero que tengáis preguntas, eso sí, preguntas zen, acordaros, es decir, preguntas mínimas, minimalistas, y de alguna manera, de esa manera, pues más personas pueden compartir. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, venga. Bueno, hay uno ahí. ¿Eh? Bueno. Vamos allá. Para mí. ¿Me oye? Bueno, estos conceptos fundamentales de la espiritualidad oriental, el Satori y el otro, ¿cuál fue el otro? Nirvana. Y el Nirvana, ¿no tienen algún punto de coincidencia con lo que llamamos en la cultura occidental, en el misticismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, del sufismo musulmán o incluso de la espiritualidad judaica? ¿No hay un punto de coincidencia? Porque al ser una experiencia del ser, es algo que está por encima de la doctrina de las religiones. Totalmente. Eso quería preguntarle. Sí, totalmente coincido con usted y completamente de acuerdo. Esa es la maravilla también del lenguaje humano, que más allá de las rivalidades conceptuales, cuando realmente tocamos ese corazón, esa mística, que sería el lenguaje de lo auténtico, revelado, ¿no? Con V, se vehicula a través de diferentes formas según la religión de turno cualquiera, ¿no? Pero completamente de acuerdo, sí. Tendríamos que tirar de otros conceptos si jugamos un poco con la lengua, pero sí, en tradición sufi, tolteca, cristiana, budista, o sea, hoy hemos estado hablando de la realidad de lo real, con mayúscula, del lenguaje del corazón, de la verdad revelada, ¿no? Más allá de lo divino o de la creencia, yo sobre todo he querido llevarlos a que esto es una experiencia trascendente, pero que se hace palpable en lo inmanente. Entonces ese vínculo entre lo absoluto y lo relativo creo que es el gran regalo que nos hacen todas las grandes tradiciones espirituales y cada cual lo verbaliza a su manera. Pero si dejamos a un lado nuestras tonterías de oye, tú sí y yo no, en el fondo hablamos de lo mismo, evidentemente.
Bueno, gracias por la explicación que nos has dado. Quería hacer una pregunta sencilla, porque es que con tanto que nos has dicho y tal, pues lógicamente, de una manera simple, decía que la liberación, en cierto modo, al hilo de lo que ha dicho el compañero, la liberación en sí, el despertar, no es nada más que una manera de ver al prójimo. No hay otra. Nunca podrás liberarte, o digo, iluminarte, desapegarte, si no tienes una relación con el prójimo X. Yo podía decirla, pero vamos, la clave está en la relación que tenemos. Yo puedo estar iluminado, ¿qué sentido tiene el prójimo para mí? Entonces, esa es la clave. Es decir, no podrás nunca ningún ser iluminarse si no es a través del otro. La importancia que tiene el otro, y me parece muy bien porque yo a Armando le he dicho a la entrada, digo, este es profesor, se relaciona con alumnos, y digo, perfecto, porque ahí tienes un campo tremendo de iluminarte en el ahora, en el día a día. Nada más. Sí, sí, otra vez, completamente de acuerdo, que no puede ser de otra manera. Estar iluminado es vivir en intimidad con toda la existencia. O sea, es realmente resolver. Más que resolver es descubrir la verdad de la interdependencia, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo interior? Descubrir realmente la respuesta al quién soy yo, quiénes somos. Yo me he atrevido a verbalizar, lo hago ahora, de buscar una definición para eso, que es un reto, ¿no? Pero porque hablo de una experiencia, ¿no? Si tú te defines, por ejemplo, ¿no?, como yo soy un siendo en los otros y lo pones en gerundio, está bastante cercano a lo que estamos hablando. Entonces, a mí me gusta la palabra resonancia, vibración, creo que la he empleado varias veces, ¿no? También aupado por la música de Antonio, ¿no?, que me hizo reverberar, ¿no? Ese es el sonido del universo, ¿no? Ese regalo del karma, ¿no?, que fue lo que hablamos antes, ¿no? O sea, cómo el universo se relaciona siempre en intimidad con el próximo. Cuando un sujeto se despierta, no hay individualidad. Y sí hay individualidad también. Porque es al mismo tiempo. Usted es usted, yo soy yo, pero ¿en qué nos diferenciamos? En el fondo. En la forma, bueno, pues cada uno tiene su forma de ser, de actuar y tal, pero en el fondo, y eso es lo que muchas veces nos alejamos de esa realidad, es la que nos impide vivir en esa proximidad. Meditar en solitario, bueno, está bien, pero cuando una persona se sienta, aunque sea en el salón de su casa, ¿no?, y no va a un retiro, si uno lo siente de verdad, ¿no?, cuando junta las manos, dice, anda, pero si aquí está todo el universo. Es que no puede ser de otra manera. Y también el gesto que está ahí, en esa foto que les pongo al final, esa es el gesto de te veo, te reconozco, o sea, soy en ti, ¿no?, donde tú también eres. Esa es la maravilla del budismo y de cualquier tradición contemplativa. Todos apuntan a esa recuperación de la proximidad. Sí, sí, total. Es curioso que, bueno, hace ya más de 50 años, como aquellas épocas, pues te comprabas estos libros de Suzuki, amarillos, todavía los tengo, y hay una serie de koans de esas frases que me han acompañado toda la vida. Es como un mantra, y entonces siempre han estado ahí. Una de ellas, por ejemplo, el ladrón ha dejado la luna en la ventana. Esto a mí me ha hecho muchas veces, el ladrón ha dejado la luna en la ventana. Es decir, de alguna manera nosotros nos vamos por todo lo que roba el ladrón y nos olvidamos. O mi casa ha ardido, ya no hay nada que me impida ver la luna o el cielo que brilla. Este tipo de koans a mí personalmente siempre me han ayudado mucho a lo largo de toda la vida para centrarme. Y mi pregunta es, ¿tú tienes algunos koans tuyos favoritos que nos podías compartir? Decía algunos. Pero más que koan,
Me iría al lenguaje del haiku, más que un koan, porque el koan, por ejemplo, en la escuela Soto Zen no se emplea tanto como sin embargo en otra escuela japonesa, que es la escuela de un maestro que se llamaba Lin Chi, que es de la escuela Rinzai, ¿no? El Zen es más desnudo, más sobrio. O sea, siéntate y ya ahí verás el universo, ¿no? Yo no lo suelo emplear, ¿no? Mi perro se llamaba Koan. Y era precioso, porque me regalaron un pastor garafiano de la isla de La Palma. Era un perro pastor, le digo Koan, ¿no? Y le puse el nombre al Koan, ¿no? Pero, por ejemplo, un haiku que me llevaría como a esa soltar la parte intelectual sería mano con mano, el viento se levanta sin rumbo fijo. Mano con mano es esto. Es la experiencia de cuando una mano se encuentra con otra mano, ¿no? Algo sucede y no hay dirección, ¿no? Sino hay amplitud. Bueno, estaría cercano al lenguaje del Koan. Bueno, gracias. Vamos allá. ¿Algún comentario más? Hola. Antes nos has comentado que si queríamos, que luego nos hablarías algo del deseo. Me gustaría que nos explicaras alguna cosita. Y muchas gracias por la conferencia. A usted. El deseo yo creo que forma parte de la vida misma. O sea, si el universo entero es energía en el sentido de que pulsa, nosotros los seres humanos cogemos esa energía y la vehiculamos en dirección sobre todo a nuestras apetencias. Normal. A nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestras proyecciones, incluso porque también tiramos del recuerdo y de la memoria. Genial. ¿Dónde está el problema? Con hacerte uno con esa energía. El problema surge en uno o en una cuando esa energía se detiene por el impulso de querer repetir una experiencia o de que suceda de la manera que tú predispones. Así no funciona. Ese es el reino del apego. Y el apego te quema. Siempre. El deseo, al contrario, es la creatividad, es la vida misma, es qué maravilla, no se sabe cómo iba a salir esto, cómo está saliendo, ¿no? Pues es que esa es la impermanencia. O sea, los budistas decimos bendita impermanencia. Qué maravilla, ¿no? O sea, porque, ay, qué rico, ¿no? Podemos fluir, ¿no? Y adaptarnos con plena conciencia. O sea, tratamos de que los ejercicios meditativos se verbalicen luego en actos, palabras y pensamientos coherentes. Eso es lo que le da consistencia a la vida, ¿vale? Entonces, eso es desear, pero en plenitud. Entonces, es el gozo del ser que desea. Ahora, estar atenta a ver cuándo se cuela el personaje, como digo yo, que pretende que aquello funcione como yo dicto, ¿no? Ese es el reino del apego del que hay que atender, ¿no? O sea, según cómo sea el nivel de apego en tu vida, es el nivel de sufrimiento. Así que hay que revisarlo. Espera, la última. Vamos para allá. No, pero luego para la grabación no se oye. ¿Cómo se graba? No, yo es que, a ver, a mí el zen me encanta, pero el za no me gusta. ¿El? za, quiero decir, el sillón. Ah, ¿qué sillón? Sí, Perdón. el cojín. No me gusta mucho. Entonces, ha citado a Tinotán. Sí. Bueno, yo le llamo Tinotán, no sé cómo se pronuncia. Él hablaba mucho de fregar los platos, por fregar los platos. Eso me recuerda mucho al Satori. Y no tienes por qué estar sentada en un sillón. Claro. Entonces yo creo que la sanga, el cojín y tal, está muy bien. Pero hay personas que por lo que sea tienen otro temperamento y tal, y a lo mejor prefieren pasear por el bosque y fregar platos. Y eso no es, no creo que sea, que se contraponga a lo que es el espíritu zen. Quizás más del primer
Este señor que no lo conocía yo, al primero que ha citado, a los otros sí, a Dogen y tal, sí que los conozco, pero me siento muy, muy cercana con esos budistas que han sido viajeros, que han O sea, ido usted por... lo que quiere es un zen a la carta. Pues sí, se puede también, ¿no? Claro. Se puede, pero no se debe. No se debe, claro. Le- Siempre le- decís le- eso. Pero le explico por qué. Lo primero que tiene que entender es que la meditación, lo que usted llama el Cojín, que es el trono del Buda iluminado, de lo que usted es. Sí, pero escúcheme. O sea, el encuentro con la meditación es un puro acto de amor. Pero de verdad, o sea, de reconocimiento y respeto por quien uno es. Entonces, ese estado de intimidad solemne en un espacio de práctica es muy importante para luego esa experiencia llevarla a pasear o a fregar los platos, pero no al revés. Entonces, usted lo que tiene que encontrar es un trono adecuado para sus circunstancias. No hay ningún problema en que no se pueda sentar en un cojín de meditación. Siéntese en una silla, como si está tumbada. Háblelo con su maestro, si tiene o algo así, para que le pueda dar recomendaciones de qué es lo que está apareciendo en ese cuerpo, porque el cuerpo nos informa de muchas cosas. Entonces, hay que encontrar esa dulzura, esa ternura, ese respeto, esa amabilidad por el cuerpo como templo del ser, ¿no? Yo hay un verbo que tengo prohibido en mi comunidad y es aguantar. Digo, coño, perdón, que no lo comprenden. Pero si esto no tiene nada que ver con eso. Dice, no, pero es que ustedes meditan 40 minutos. Sí, porque sabemos por experiencia que con 40 minutos el nivel de concentración y de apertura son impresionantes, están muy bien. Bueno, pero que uno no nace entrenado para estar 40 minutos. Ah, pues Denko, que me tengo que levantar los 5 minutos. ¿Y dónde está el problema? Levántate. Lo que pasa es que yo le indico cómo caminar en la sala de meditación mientras el resto de las personas están sentadas. Y esa amabilidad, que hay que escucharla también de los maestros, dice, anda, qué bien, me han permitido relajarme. Entonces seguramente va a encontrar con esta oratoria que le estoy exponiendo la importancia de la meditación formal, para entendernos, y luego ya vendrá lo siguiente. O sea, el estado de experiencia y de atención plena que tiene usted al meditar se traslada, digamos, a otros actos de la vida cotidiana. Es lo que hemos hablado hoy del Satori. Pero hay que pasar por sentarse, de la manera que usted mejor sienta, ¿vale? Y esa la tiene que encontrar cada uno. Pero ni hay que forzar, ni hay que hacerse daño, y por eso digo que de verdad ir al encuentro con el cojín o la silla, lo que sea, eso es, vamos, es un regalo del cielo. Entonces, eso es no negociable. Bueno, yo me imagino que poco a poco van saliendo más preguntas y más comentarios, pero bueno, nos gustaría escuchar a Antonio, dado que no todos los días tenemos aquí a una persona que interpreta el shakuhachi con ese arte y profundidad. Y vamos a concluir este acto, luego le podéis hacer preguntas individualmente. Lo hemos grabado, aquellos que digan, no me he enterado de nada, no te preocupes. Es decir, ¿para qué, no? Tranquilo. Es decir, lo hemos grabado, está en YouTube, en el Taller de Espiritualidad, un canal que hay ahí, Taller de Espiritualidad, y ahí podéis pillarlo. Muy bien, gracias. All right, entonces vamos con Antonio. Venga, vamos allá y le damos un aplauso. Venga. Justo cuando me encontraba con Denko minutos antes de que comenzara la conferencia, pues estábamos conversando, bueno, ¿qué vas a tocar al inicio, al final? Y ahora justo en el final, después de haber escuchado la conferencia, voy a cambiar una de las obras que tenía previsto. Y como ha hecho mención a todos esos maestros zen, la ermita, el monasterio, voy a interpretar una obra que se titula Takuma, que significa el sonido de la campana, precisamente, de un monasterio zen. Así que, si me permiten, voy a cambiar el sonido. Y esta obra, casualmente, también está compuesta por el maestro que antes he mencionado, que es el compositor de Karma, Takeo Izumi. Y como
Él fue profesor de arte japonés de la Universidad de Tohoku y vive en Kioto, que Kioto es una ciudad bellísima. Para mí es la ciudad museo de Japón, ¿no? Entonces él se inspiró precisamente en esta composición del sonido lejano de la campana, precisamente dedicado pues, a los templos que hay en la ciudad de Kioto. Así que, taco.
Bueno, muchas gracias a todos. La pregunta, a ver, ¿es más fácil aprender el shakuhachi o más fácil alcanzar la iluminación? Son dos dificultades diferentes. What do you say? Bueno, solamente lo dejo ahí para que le deis vueltas. Es decir, que no puede ser la iluminación, no puede ser simplemente sopa instantánea. Es decir, tiene que haber algo más. Muchas gracias, Denko. Muchas gracias. Gracias a todos por haber venido esta tarde. La verdad es que una alegría empezar el año de esta manera y espero que esa conciencia, esa meditación consciente que tú nos propones, pues nada, empecemos el año ahora practicándolo rápidamente, ¿no? Aunque el avión llegue tarde. Ese es el momento en que te pillan. Gracias y le damos un aplauso y terminamos.